Buenas noches, amados amigos, amadas amigas. Dios me los bendiga muchísimo. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este tiempo de célula en línea. Para nosotros es un placer muy grande poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Estoy el día de hoy, conversando con Yami Sandoval. Yami ha hecho este bosquejo y decidimos compartirlo juntas para que podamos tener un criterio amplio sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Estábamos hablando sobre crecimiento espiritual, ¿verdad, Yami? Crecimiento espiritual es del tema que trata hoy, pero tomando en cuenta lo del crecimiento espiritual, nos dimos cuenta que para poder crecer espiritualmente, primero tenemos que nacer. No puede haber un crecimiento sin un nacimiento. Así como esta matita, antes de desarrollarse, tuvo que ser primero una semillita, así primeramente, amados amigos, nosotros nacemos y nacemos de nuevo. Según San Juan 12:24, que dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, va a quedar solo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, dará una abundante cosecha. Yami, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hablando de crecimiento espiritual, cuando Dios puso esto en mi corazón de tener un crecimiento, de avanzar, de ver cuánto hemos crecido espiritual, vino a mí esto de, yo no puedo tener un crecimiento si no he nacido. Y así como decía la pastora, como una semilla es necesario que muera para poder crecer, así nosotros también, amada hermana, amado hermano, tenemos que morir para poder crecer. Jesús nos enseña este gran misterio. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, vemos una conversación un poco interesante que mantuvo Jesús ahí. Vamos a leerlo. Si usted tiene ahí su Biblia en mano, puede leerlo juntamente conmigo. Está en San Juan 3. En el versículo 2 dice así, esta conversación un poquito extraña, que esta persona se le acercó y le dijo, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Nicodemo era un principado entre los judíos de la sinagoga, y estaba viendo, Jesús era protagonista en esos días por todos los milagros que él estaba realizando, y posiblemente Nicodemo ya había escuchado que Jesús estaba por ahí haciendo milagros y se le acercó de noche, posiblemente para que no lo vieran, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros también a veces queremos que nadie nos vea cuando nos acercamos a Jesús? Y en esa conversación Jesús inmediatamente confronta a Nicodemo con la siguiente verdad: es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, no le está diciendo que es necesario que vuelva al vientre de su madre. Él está hablando de un nacimiento, de un renacer espiritual, un nacimiento del agua y del espíritu. Lo que me estás diciendo, Yami, entonces, que nuestro primer punto sería, ¿qué significa nacer de nuevo? Entonces, ¿qué significa? Sería como nuestro primer punto, ¿qué significa nacer de nuevo?
Cuando Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu, está hablando de ese renacimiento espiritual. Pues para nadie es un secreto, ¿verdad? Es imposible que nosotros siendo viejos volvamos al vientre de nuestra madre, como Nicodemo pretendió creer que eso era lo que Jesús le estaba diciendo, pero Jesús no le estaba diciendo eso. Jesús le estaba hablando en el Espíritu. Era necesario que él tuviera un nacimiento en su espíritu. Un verdadero arrepentimiento deja que Jesucristo venga a nuestra vida. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, es cuando nosotros le decimos a Jesús, ven a mi corazón, hazme una nueva criatura. Y esa sangre poderosa de Jesús derramada en la cruz tiene el poder y nos inyecta una nueva naturaleza. Es una naturaleza de un nuevo hombre. Así que Jesús se refiere a nacer espiritual. Es necesario, amada hermana, amado amigo, que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque cuando usted y yo le damos nuestra vida a Dios, estamos dejando que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida y empiece a transformar nuestra vida de adentro hacia afuera. Y es así realmente como ocurre un verdadero nacimiento. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento, pastora, que habla muy bien acerca de, o explica mejor este paso de nacer de nuevo. Dice Ezequiel 36, en el versículo 25 y en el 27, dice, te rociaré agua limpia y tú serás limpio. Te limpiaré de todas tus impurezas y de todos tus ídolos. Te daré un nuevo corazón y pondré en ti. Quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ti y te moveré a seguir mi decreto y tener cuidado de guardar mis leyes. Muy interesante, Yami, que a pesar de que es un versículo del Antiguo Testamento, encierra profundamente la intención de un nuevo nacimiento. Hablando de tres cosas, de una limpieza, ¿verdad?, que viene de parte de Dios para el pueblo de Israel, como es la sangre de Jesucristo que limpia a todo aquel que cree en Él. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿verdad? Eso habla de ese nacer en el espíritu. Y esta nueva naturaleza que aquí está revestida en poner un corazón nuevo, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¡Qué hermoso pasaje! Bueno, y también dice que hará que tú guardes la ley. Es increíble porque, claro, esta nueva naturaleza que nace de un nuevo nacimiento nos ayudará a desear, amar y obedecer a Dios. Qué hermoso este pasaje. Sí, dice, y te moveré. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros el querer agradarle, querer seguirle. Podríamos concluir que entonces nacer de nuevo es sacar las impurezas, el pecado de nuestra vida y recibir una vida espiritual. Dejar que el Espíritu de Dios, amado hermano, transforme solo como Él lo puede hacer. Y tal vez usted me va a decir, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Solo Él sabe. Son cosas que solamente Dios cambia. Y quiero dar así un pequeño testimonio. Mi abuelito ya murió, pero era un señor que no quería a los cristianos. De hecho, muchas veces sacó el machete para alejarlos cuando llegaban a predicarles. Y era un señor bien duro de su corazón. Pero cuando él tuvo un nacimiento, y yo siempre se lo cuento a las chiquillas y a mis hijos se los cuento, yo vi en mi abuelito un nacer de nuevo. Fue cambiado cuando él recibió a Jesucristo como su único Salvador. Se le notó. Este hombre fue transformado, Y usted me dice, ¿cómo lo hizo? No sé.
Son esas cosas del Espíritu que solamente las... Como cuando Jesús le explicaba a Nicodemo. Exactamente. El viento sopla de donde quiere, así es el Espíritu de Dios. Exactamente. No sabemos cómo Él actúa, pero que actúa. Amén. Actúa. Así es, que el viento sopla de donde quiere, mas no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, y tal vez usted pueda decir, es que esa persona que yo le hablé de Jesucristo hizo una simple oración y no vi emoción, tal vez no vi lágrimas en sus ojos, pero si esa persona ya entregó su vida a Jesucristo, ese maravilloso Espíritu de Dios va a venir en ella y va a empezar a transformar de adentro hacia afuera. Y va a empezar a haber cambios en su vida. Va a haber, cuando nosotros entregamos nuestra vida, tiene que haber cambios. Cambios. Y eso lo hace el Espíritu de Dios solamente. Muy bien, entonces hablando con Yami sobre este segundo punto, el crecimiento. Todo crecimiento inicia con un nacimiento. Así como Yami nos estaba hablando de ese nacimiento que tiene que causar espiritualmente, ¿verdad? Hay unas evidencias que se tiene que manifestar, ¿verdad, Yami? En el nacimiento. Y Primera de Juan es una epístola que nos habla sobre algunas evidencias que se tienen que manifestar y que realmente, para que realmente usted se pueda saber si ha nacido de nuevo. Son evidencias de carácter doctrinal que tienen que ver con un apego a la palabra de Dios, evidencias de carácter moral que tienen que ver con una vivencia de la palabra de Dios y de carácter social que tiene que ver con la relación de los hermanos. Entonces vamos a estudiarlas y esto es un tipo de autoevaluación. Vamos a mencionar 6 de las cuales ustedes se puede analizar y pueda decir, después de analizar esto, yo he nacido de nuevo o debo de pensar qué fue lo que pasó en mí. Primero, según Primera de Juan 3:9, la primera evidencia es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No se refiere a que usted y yo dejamos de pecar. Desgraciadamente, mientras vivamos en esta carne, somos sujetos del pecado. Es más, el mismo Juan dice que el que dice que no peca es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Aquí se está refiriendo a que no practica el pecado. Lo que está diciendo es, no está dedicado a pecar, no es tu intención pecar, no has hecho, tu cuerpo no renunció a esa obediencia al pecado, como lo dice Efesios 22:24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Entonces se refiere a ese cambio de mente en donde ya yo no me dedico a pecar. Sigo pecando, pero no es mi intención pecar. Mi intención es agradar a Dios. Segundo punto es lo que dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y tenemos que tener muy claro esto, Yami, porque ahorita hay mucha falsa doctrina y el apóstol Juan apelaba a esa verdad precisamente porque habían falsas doctrinas desde ese momento. Y es entender que Jesús fue enteramente Dios y enteramente hombre. Si nosotros no tenemos ese concepto en nuestra mente, no validamos el sacrificio de Jesús y que ese sacrificio de Jesús y su muerte fue suficiente y su sangre derramada fue suficiente para ser nuestro cordero inmolado, el sacrificio perfecto que perdonó y limpió el pecado de toda la humanidad. Es muy importante, pero también esto refleja una experiencia. Recordemos que Dios no tiene nietos. Yami, no se vale que usted llegue y me diga, yo soy cristiano porque mi abuela era cristiana,
o yo soy cristiano porque mi mamá siempre me trajo a la iglesia. Tiene que haber, como bien lo decía Yami en el testimonio de su abuelito, un antes y un después. Tiene que haber una experiencia, tiene que haber un momento que marque el arranque de ese nuevo nacimiento en su vida. Un tercer punto es Primera de Juan 2:29. Todo aquel que hace justicia es nacido de él. No nuestra justicia, sino la justicia del reino de Dios. Y aquí estamos apelando a ya no ser dominados por este sistema de mundo, sino que somos gobernados por el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay valores diferentes al reino de este mundo. Por tanto, la justicia de Dios opera muy diferente a cómo opera la justicia en este mundo. Una persona que dice que ha nacido de nuevo va a operar de acuerdo a los estatutos, las leyes, los reglamentos, los valores, los preceptos del reino de Dios y no de este mundo. Así es, y creo que, bueno, todas estas son pautas que nos marcan a nosotros para autoevaluarnos, a ver si realmente hemos nacido de nuevo. Ahí mismo en Primera de Juan 3:14, una de las evidencias que nosotros tenemos que tener en nuestra vida de que Cristo ha nacido es que amamos al prójimo. No se vale decir, es que qué difícil, es que si usted lo tuviera como vecino, no diría lo mismo, pero a mí la palabra de Dios me enseña que yo tengo que amar. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, porque es una evidencia el nacer de nuevo. Es más, la palabra de Dios dice, en esto conocerán que somos los discípulos, cuando nos amamos unos a otros. Entonces, examinémonos, amamos a nuestro prójimo, como lo dice la palabra. Otra evidencia de que usted y yo hemos nacido de nuevo está en 1 Juan 5:4. Dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Tenemos que estar listos, usted y yo, amado hermano, tenemos que estar listos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra el mundo. Estamos en este mundo y mientras permanezcamos en este mundo tenemos una lucha. Entonces, si usted y yo nos dejamos llevar por el mundo, si nos dejamos llevar por las corrientes y no vencemos, como dice ahí Juan, dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y analizándolo un poquito esto, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo voy a vencer yo al mundo? ¿Cómo voy a vencer? Yo ya sé que es Jesucristo, yo sé que yo soy salva, lleno tal vez varios de los requisitos que aquí están, pero ¿cómo venzo yo al mundo? La única manera en que usted y yo podemos vencer el mundo es estar firmes, es estar listos como el soldado. Bueno, como aquí lo dice, nuestra fe es la que vence al mundo. Nuestra fe es ejercitar nuestra fe. Debemos mantenernos armados. ¿Y cómo ejercito yo la fe? Leyendo la palabra. Y tenemos que estar constantes en la oración. Un día estás hablando con una de las chiquillas, yo le decía que una de las evidencias de que no estamos así como muy bien es cuando me dice, ay no, qué montón de oraciones nos están mandando, y que por qué tengo que leer tanto la Biblia, y por qué esto, y cuando nos meten cosas de la iglesia ya pensamos qué pereza, qué aburrido. Eso es una evidencia de que nosotros estamos descuidando, y ahí yo lo puse como soldado, porque realmente nosotros tenemos que estar firmes y listos como el soldado. El soldado no espera que esté la guerra. Al soldado lo mantienen entrenado para la guerra. No es que en el momento de la guerra, ahora sí, venga amigo, póngase a hacer lagartijas, se entrenen, así se usa el rifle un día antes de ir a la batalla. No, ya el muchacho ha pasado un tiempo de preparación y está listo
para cuando los manden a batalla. Y otras de las cosas que evidencian de que Jesucristo está en nosotros es 1 Juan 5:18, dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no les toca. Usted y yo hemos sido engendrados por Dios. Y cuando nosotros somos engendrados por Dios, somos sus hijos. Y se va todo temor. Y se va todo temor. Y el maligno no nos puede tocar. Entonces es una convicción en mi vida de que yo soy hija de Dios. Yo fui engendrada por Jesucristo, por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Y somos guardados por Él y el maligno no nos toca. Dice muy bien, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, por el mismo Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Así que no se vale, amado, decir, echarle la culpa al diablo. No se vale, ¿verdad, Yami? Porque ya Jesús nos ha dado la victoria sobre el mundo y sobre el maligno. Entonces ya no se vale estarle echando la culpa al diablo y al mundo. Se vale decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para concluir, Yami, para poder entonces tener un crecimiento espiritual, amado amigo, amada amiga, es necesario primero saber que has nacido de nuevo. Muchas veces tenemos cristianos que son como la espuma, pura emoción, pero a la hora de la llegada se vuelven a bajar y se desaparecen. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo permanece, su crecimiento es firme y es constante. ¿Por qué? Porque ha sido fortalecido en su fe, ha vencido al mundo y ha vencido a Satanás. ¿Que hay una lucha espiritual? Claro que sí la hay, pero en Cristo somos más que vencedores. Yo quisiera decirle a Yami que por favor hiciera una oración reafirmando el señorío de Cristo en nuestras vidas, porque si usted tiene duda en su corazón, si usted dice, no sé, en esta evaluación tal vez no salí muy bien, yo quisiera que usted ahí cerrara sus ojos y se dejara ministrar por esta oración que Yami va a hacer a continuación y la hiciera con nosotros. Amén. Es importante, si usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, creo que es un buen momento para que abra su corazón. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida que Jesucristo nos da, nos promete una buena vida. Y nosotros como buenos ticos siempre tenemos esa costumbre de decir, pura vida. Si usted quiere tener pura vida, tiene que tener a Jesucristo en su corazón. Amén. Entonces quiero que haga conmigo esta oración. Así y si usted, es. Amada hermana, usted que asiste a la iglesia, usted que dice, yo soy cristiana, pero soy cristiana porque voy a la iglesia, déjeme decirle que el ir a la iglesia no nos hace cristianos. El venir a la iglesia todos los domingos o estar en una célula o que le encanten las alabanzas, eso no nos hace cristianos. Nos hace cristianos haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que Él tenga el señorío de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Oro, Dios, en el nombre de Jesús, para que tú bendigas sus vidas, tú bendigas sus familias. Y para que cada uno de nosotros, Señor, seamos conscientes del señorío de Jesucristo en nuestra vida. Reconocemos que Jesucristo es el Señor. Reconocemos que Él es el dador de la vida. Reconocemos que Él murió en la cruz del Calvario para que mis hermanos y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús oro para que el señorío de Cristo sea sobre cada uno de nosotros y podamos, Señor, ser sinceros con nosotros mismos. No podemos, Señor, en este tiempo estar jugando de cristianos. Tenemos que ser conscientes de que Jesucristo viva en nosotros. Así es. Padre, oro para que tú reines en la vida de nosotros, para que tú vengas, Señora, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y en mi vida. Y te tome, Señor, el primer lugar. Señorea mi vida, señorea toda mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, déjeme decirle que le ama y tiene planes maravillosos para usted.
y oro para que el Espíritu de Dios venga sobre su vida, y quiero que haga conmigo esta oración y diga: Dios, yo en este momento te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido en el nombre de Jesús que perdones todos mis pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz de Calvario para darme vida. Reconozco que Él murió por mis pecados y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Te acepto como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted ha hecho esta oración con nosotros, le invito a escribir al correo electrónico 40 días de ayuno @ccheredia.org y le estaremos orientando sobre esa decisión que usted acaba de tomar. Y le doy las gracias por estar con nosotros y los invito a participar en las celebraciones del fin de semana. No se les olvide.